el movimiento se extendió en todo Europa, y mientras se habla, las palabras dicen que las palabras se las lleva el viento. Eso lo entendemos, las palabras se las lleva el viento, y cuando nosotros queremos darnos cuenta, puede ser que se mueva algo, pero con relación a algo sólido, probablemente no tenemos la manera de decir fue así o no fue así, porque si usted quiere probar si es verdad que la palabra se la lleva el viento, dígale un secreto a alguien y recobre ese secreto dentro de 2 horas, y usted se dará cuenta que ya llegará distorsionado por completo. Pero cuando se escribe, las cosas son diferentes, porque el mismo Pilato dijo: lo que escrito está, escrito está. Pues el movimiento se había extendido en toda Europa, pero habían personas que habían considerado que John Wycliffe no era un hombre de tanta influencia, digamos, dentro de la nación, y que lo que dijera no importaba, porque eso no dejaba de ser simplemente amenaza. Así que podemos decir que desde aquel tiempo había una sombra o corriente de reformación que se estaba levantando en muchas partes de Europa. Y estamos hablando de unos años muy antes de la Reforma. La relación entre Dios y el hombre, decía, es lo más importante, no lo que dictamine la misa romana, decía Wycliffe. Lo que ellos dictaminan es algo que no tiene importancia. Hacía énfasis muy especial para aquellos que se sentaban en la silla del apóstol Pedro en Roma, diciendo que aquellos que ocupaban aquel pináculo era necesario que vivieran una vida tal como la que había vivido el apóstol, del cual ellos dicen que son su representante. Si queremos representar a Pedro, como se dice que Pedro fue el primer papa, él decía, bueno, si fue el primer papa, entonces que vivan como vivió el apóstol Pedro, que el apóstol Pedro prefirió morir, según la tradición, con la cabeza hacia abajo, crucificado, como fue crucificado Cristo, pero al revés, en lugar de morir como murió Cristo, con los brazos abiertos, con la cabeza hacia arriba. Él decía que no era digno de morir como su maestro. Pero muchas veces queremos ser como Cristo, pero no queremos pagar el precio que pagó Cristo. De acuerdo con su punto de vista, el Papa tenía que ser un pastor para los miembros del cuerpo de Cristo, o para las ovejas, y predicarle el mensaje para que ellos fueran al verdadero Salvador, que es Cristo Jesús. Hombre alguno no nos puede salvar, pero Cristo Jesús es el Mesías para los judíos, es el Salvador para nosotros, y es el Cristo para los que hablan griego, el mismo Salvador nuestro. Un pensamiento así no deja lugar alguno para un papa temporal o líder temporal que quisiera tomar autoridad divina de ser el representante de Dios en la tierra. Wycliffe proclamaba abiertamente que solamente Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Y eso es lo que nosotros enfatizamos también, que la cabeza de la iglesia no es el líder que liderea mi denominación, no es el líder que liderea a la Iglesia Católica Romana, no es el líder que liderea a los mormones, no, en ninguna manera. La cabeza de la iglesia, la Biblia dice claramente que es Jesucristo, y no un papa romano o un pastor evangélico o un anciano o un elder, como se le quiera llamar. No, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, y fuera de él no hay salvación. En todos sus ataques contra la iglesia papal, Wycliffe nunca atacó tan fuertemente como en el año 1380. Estamos hablando 1380, y la reforma protestante fue en el 1517, cuando publicó 12 argumentos en contra de la transustanciación. 12 argumentos publicados, escritos, ya cambiaban el panorama. Y para los que no entienden lo que estamos hablando de la transustanciación es
lo que se utiliza, la Iglesia Católica utiliza para decir que cuando una persona participa de la comunión, el pan que come es el cuerpo de Cristo y la sangre que bebe, o sea, el vino que bebe, es la sangre de Cristo. El movimiento protestante dijo que esto no era así, porque aunque en el libro de Juan el Señor dijo que el que no comiera mi sangre, el que no comiera mi carne y bebiera mi sangre, no es digno de mí, estaba hablando él en presente, él estaba presente en ese momento y hablaba de su sacrificio. Pero el sacrificio de Cristo Jesús ya pasó y ahora nosotros tenemos que hacer las cosas en memoria de él. Este hombre escribió entonces 12 argumentos contra la transustanciación. Entonces existe la transustanciación, que es lo que la Iglesia Católica defiende, en la que dice que el pan se convierte en cuerpo y que el vino se convierte en sangre de Cristo. Bueno, lamentablemente, cuando la gente participa de la comunión en la Iglesia Católica, por lo general se le da la hostia nada más. Y la hostia no es vino, solamente cuerpo. Quiere decir que el cura solamente es el que participa de la sangre de Jesucristo. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces lo que quiere decir es que yo participo del cuerpo y hay otros que participan del cuerpo y la sangre. Jesucristo vino y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que nosotros hoy día podamos ser salvos. Entonces él explicaba claramente y decía que el vino es el pan utilizado en el sacramento o en la mesa del sacramento. No era más que un símbolo que la iglesia primitiva había utilizado para simbolizar el cuerpo y la sangre de Cristo, aduciendo que Cristo está presente en cada momento de la comunión, pero espiritualmente. El fin de la comunión, decía, es la presencia de Cristo en el alma del creyente. Puede que nosotros participemos en 1000 comuniones y si Cristo Jesús no está presente en esa comunión, lo que estamos haciendo es cumpliendo con un rito religioso. Mas, sin embargo, Cristo Jesús derramó su sangre preciosa para que usted y yo tengamos hoy vida eterna. Si usted no lo ha hecho, todavía es temprano, lo puede hacer, hay oportunidad para usted. En cuanto a la confesión de Wycliffe, decía que cualquiera que podía venir a confesar su pecado públicamente, pero no bajo una presión compulsiva a un hombre, porque esto era el espíritu del anticristo, decía Wycliffe. Hacer la confesión de nuestro pecado a un hombre o una mujer determinada quiere decir que si aquella persona se considera tener poder para perdonar pecado, que se está convirtiendo en el anticristo. Las declaraciones hechas por Wycliffe consiguieron poco apoyo en la Universidad de Oxford, donde había sido profesor y donde había estudiado. Y por eso sus enemigos aprovecharon esta debilidad para declarar que sus declaraciones eran heréticas. En otras palabras, lo estaban condenando a muerte porque la Inquisición en ese tiempo significaba muerte cuando se declaraba a un hereje. Sin embargo, en el año 1382, después de haber sido atacado por sus enemigos, la popularidad de Wycliffe bajó en la universidad. Pero la palabra ya había sido expuesta a los pueblos y ciudades y sus seguidores continuaron la tarea de esparcir lo expuesto. Junto a un grupo de colegas se esforzó por traducir la Biblia del latín al inglés. Oiga bien, traducir la Biblia Vulgata del latín al inglés. Y la puso en la mano del pueblo para que, siguiendo la metodología de San Francisco, llevaran la predicación en pueblos, aldeas, dentro de los desposeídos. Ese es el propósito de la predicación de la palabra, que alcance a aquellos que no han sido alcanzados, que alcance a aquellos que todavía no han recibido a Cristo Jesús y que se le ha quitado el derecho
de ellos sentir el gozo de la salvación, de sentir que realmente pueden ser útiles para la obra del Señor. Ganó gran soporte de parte de los líderes de la iglesia, de tal manera que ellos no se movieron en contra de él. Sus seguidores fueron perseguidos, fueron enviados fuera de Oxford y forzados a renunciar a ciertos puntos de vista. Pero el pensamiento de Wycliffe se mantuvo moviéndose en la universidad. Fue dejando en las manos del pueblo hasta su muerte en el año 1384. Pero después de Wycliffe aparece una reforma de uno que se llamaba Juan Huss. El lanzamiento del movimiento de Wycliffe siguió creciendo en Inglaterra bajo las retracciones, pero encontró mayores oportunidades por expansión en Bohemia. Las dos naciones estaban conectadas en el año 1383 por el matrimonio entre Ana de Bohemia y el rey Ricardo II de Inglaterra. Así que estudiantes de los dos países viajaban de un lugar a otro con mucha facilidad, como si tratara de dos naciones hermanas. El movimiento de Wycliffe consiguió mayor reconocimiento en Bohemia y era dirigido por Juan Huss. El aguerrido reformador venía de padres pacíficos del sur de Bohemia, de una pequeña ciudad llamada Husinec. Había estudiado en la Universidad de Praga y había ganado una licenciatura en artes en el año 1394 y una maestría en arte en el año 1396. Esto fue antes de comenzar a enseñar en la Facultad de Artes y haberse conectado con una causa reformadora. En otras palabras, él estaba como Pedro, siguiendo al Señor de lejos. Huss había estudiado la filosofía de Wycliffe durante su carrera estudiantil, pero no hizo uso de ella públicamente hasta que fue ordenado y nombrado como rector y predicador en la capilla de Belén. Él lo adoptó uno de los reformadores ingleses en Cristo y no al Papa como su verdadero líder. En lugar de seguir las encíclicas papales o de seguir las cartas y cosas que venían del Papa, él prefirió seguir a un hombre que realmente enfatizaba en volver a la palabra de Dios, volver a la Biblia, volver nuevamente a lo que es el fundamento. En la universidad había diferentes murales que hablaban, haciendo uso de arte de diferencia entre Cristo y el Papa. Se pintaba al Papa montado en un caballo bien elegante y Cristo, un hombre humilde, caminando con los pies descalzos. Cristo lavando los pies a los discípulos, mientras que el Papa prefería pasar el anillo para que lo besaran los feligreses. Tremenda comparación artística había en la universidad, pero todo el tiempo han habido hombres y mujeres que han expresado el mensaje salvífico de una o de otra manera, para que el que oiga sea apercibido y abra su corazón según el Espíritu de Dios le dé, para que pueda seguir el camino verdadero que es Cristo Jesús. Los sermones que predicaba Huss eran bien fuertes en contra de los abusos de los líderes de la iglesia de Roma, y muy pronto produjo un movimiento que entra por la universidad, acabando por aquellos que querían ser fieles al Papa. El arzobispo de Praga comenzó a condenar sin cuartel las doctrinas predicadas por Huss, diciendo que estas eran un resurgimiento de las herejías de Wycliffe. El concilio de Constanza hizo todos los arreglos para que se llevara a Huss a los tribunales, cosa que pasó con Huss. Sería interesante
para él, según él, presentar su defensa de las acusaciones en su contra. Pero la persecución era tan fuerte que no tuvo la oportunidad de ser escuchado, porque el tribunal de la Inquisición se había restablecido y habían solo dos opciones a los que persistían en la doctrina que consideraban herejes: o vida en prisión o muerte en las llamas. Juan Hus no se le dio la oportunidad de vida en prisión, sino que pereció en las llamas. Murió por la causa de Cristo Jesús. Pero en su muerte, antes de morir, durante el tiempo de la espera para su muerte, escribió muchas cartas que son parte de una serie de joyas literarias de la iglesia antes de la Reforma Protestante en el año 1517. Una de sus oraciones finales dice, atento a esto, la oración de Juan Hus: oh Santísimo Cristo, guíame, tan débil como soy, delante de ti, porque si tú no lo haces, no podremos seguirte. Fortalece mi espíritu para que esté dispuesto. Si la carne es débil, haz que tu gracia nos preceda. Ven en medio y sigue, porque sin ti no podemos ir lejos a enfrentar el nombre de la muerte cruel. Dame un corazón valiente, una fe verdadera, una firme esperanza, un amor perfecto, para que en tu nombre yo pueda poner en mi vida con paciencia y gozo. Amén. Termina la oración de Juan Hus. Una profecía se había dicho y se hizo muy famosa con relación a la muerte de este mártir de la fe, y es que cuando estaba para ser puesto en la hoguera, dijo: matan al ganso, que es la traducción de su nombre, Hus, pero dentro de 100 años Dios levantará a un cisne al que no podrán matar. Finalmente, el día 6 de julio del año 1415, fue sacrificado por Cristo en la hoguera. Que la palabra de Dios haya llegado a nosotros como ha llegado, ha costado la vida a mucha gente que han sacrificado su vida, han muerto en la hoguera, han muerto en la horca, han muerto fusilados, para que la palabra de Dios pueda llegar a nosotros y tener el efecto transformador, el efecto cambiante, el efecto que cambia la vida. Aquel efecto que predicamos a través de Jesucristo. Porque solamente a través de Jesucristo podemos nosotros alcanzar la vida eterna. Nuestro tiempo es corto sobre esta tierra y nuestro tiempo también de programación es corto. Por esa razón, nosotros te invitamos, amado amigo, para que abra tu corazón al Cristo verdadero y des la oportunidad a que el Espíritu Santo te transforme. No te llamamos para que seas sacrificado como fue sacrificado Wycliffe o como fue sacrificado John Hus, sino para que entregues tu vida a la causa de Cristo y pueda luchar como héroe o heroína por causa del Señor y poder llevar la carga que Cristo dejó sobre sus apóstoles para que siguiéramos adelante predicando el Evangelio. La semana que sigue hablaremos del reformador Martín Lutero. Comenzaremos hablando de Martín Lutero, que fue 100 años después de la famosa profecía de Juan Hus. Pero por ahora tenemos un mensaje que darle.